En esta presentación vamos a considerar el tema de las limitaciones del Producto Interno Bruto como medida de la actividad económica de un país y del bienestar de sus ciudadanos. Algo de esta parte se encuentra en la página 408 de Samuelson, ¿verdad? Donde habla en el acápite de más allá de las cuentas nacionales. Bien, ahí tenemos, ¿verdad? Esto es lo que vamos a tratar el día, en esta presentación. Bien, la idea central de todo esto es que, como cualquier creación humana, el Producto Interno Bruto no es un indicador perfecto del nivel efectivo o real de la actividad económica y mucho menos del bienestar de un país. En primer lugar, con respecto al nivel de actividad económica, debido a varias razones, pues algunas actividades que de hecho se hacen en la economía no se toman en cuenta en el registro o contabilización del Producto Interno Bruto. Estas actividades, entre estas se puede mencionar primero el sector informal, ¿verdad? Digamos que en estos países de América Latina se estima que el 60% de los empleos se generan en el sector informal. En otros países del mundo, los expertos opinan que o hacen estimaciones, pues, para decir que el sector informal en esos países más desarrollados, pues, representa una quinta o una cuarta parte de la actividad económica. En estos países es al revés, el sector mayoritario, el sector informal, y como decíamos, pues precisamente las cifras que vemos, ¿verdad?, en el Banco Central y de todos los organismos oficiales solo reflejan las cifras correspondientes a las empresas del sector formal, es decir, aquellas empresas que acogen pues a la legislación laboral, a sus trabajadores, a Seguro Social, a AFP, ¿verdad? Se rigen por el Código de Trabajo, el Código de Comercio y declaran y pagan impuestos, ¿verdad? Entonces, es sector formal de la economía y sabemos pues que en nuestro país hay infinidad de establecimientos pequeños que emplean, ¿verdad?, menos de 5 personas y pues que están al margen de todos los procesos de formalización de la actividad económica. Entonces podemos ver a la economía como un universo único, pues integrado por dos sectores, uno formal y otro informal, y no son, por así decirlo, sectores separados o divorciados, sino que de hecho hay vínculos, ¿verdad? Hay una especie de complemento entre el sector formal e informal. Pero lo cierto es que las cifras pues se quedan cortas. Esos 26.057 millones pues, ¿verdad?, se quedan cortos porque hay actividades que no se registran por esa razón, ¿verdad? Y como ven, y este es un gran problema en muchos países porque para formalizar las empresas es proceso engorroso, costoso, y entonces pues muchos emprendimientos que a lo mejor podrían tener la buena intención de formalizarse, pues ya no lo hacen precisamente por lo difícil, ¿verdad?, que resulta, los trámites y toda esa que llaman burocracia, esa tramitología, pues impiden también esa cuestión. Entonces, esa es por ahí la primera razón, ¿verdad?, las actividades informales. Tenemos pues dos secciones en un único universo económico, formal e informal. Pero también tenemos otras actividades que por motivos obvios no se registran. Nos referimos a las actividades ilegales. Otra vez, podemos subdividir la economía fáctica o real de un país en dos secciones. Una sección legal, ¿verdad?, actividades que se desarrollan
dentro del marco de la legislación, la Constitución y las leyes secundarias, como decía, el Código de Trabajo, el Código de Comercio y las leyes impositivas y todo eso, pero hay actividades que se desarrollan pues de manera clandestina porque son penadas por la ley. Ahora, son actividades que de hecho se dan y el criterio económico es que satisfacen una necesidad, pero por cuestiones de orden moral y legal, pues precisamente están ahí. Entonces tenemos otra subdivisión, ¿verdad? Del universo total de la economía fáctica entre actividades legales y actividades ilegales que, por supuesto, varía según cada país, ¿verdad? Pero muchas actividades, ¿verdad? Pues ilegales son pues penadas en casi todos los países del mundo, ¿verdad? Ahí está ese gran problema. La otra razón por la cual las cifras del Producto Interno Bruto se quedan cortas es que hay actividades domésticas no remuneradas. Y que, como ven, hay actividades económicas que se realizan o hay actividades que se dan en el seno de los hogares y que, pese a satisfacer unas necesidades, no se registran en las cuentas nacionales. Nos referimos al trabajo doméstico no remunerado. Son actividades, recuerden, ¿verdad?, efectuadas por las amas de casa y si las amas de casa no lo efectúan, pues tienen que contratar a alguien para que vaya a hacer el aseo, ¿verdad?, y la comida y demás labores domésticas. Lo mismo podríamos decir con labores como jardinería, reparación, todo eso, pues la alternativa a hacerlas pues por cuenta propia es pagar a alguien que llegue a hacerlo. Incluso, ¿verdad? Ustedes ven, eh, acá es, digamos, una costumbre que le paguemos a un jardinero, a alguien que venga a trabajar y que haga esas labores, pero aun cuando se pague, eso no se declara y no pasa, pues, por las cuentas nacionales. Entonces, ahí está ese universo de actividades que no se registran, pues, por estas razones prácticas o por costumbres, ¿verdad? Y que sí satisfacen necesidades, pero sin embargo, ¿verdad?, son no remuneradas en el caso de las amas de casa e incluso, ¿verdad?, en nuestro país siendo remuneradas, pues no, tampoco son registradas porque no están adscritas pues al Código de Trabajo. ¿Verdad? Hasta hace poco en el país se dispuso, ¿verdad?, que las trabajadoras domésticas pues pueden ya los patronos, ¿verdad?, en el caso de que vive en casa, pues tienen que pagarle seguro y todo eso, por lo cual está bien, ¿no? Pero, ¿verdad? Tenemos en nuestros países y en otros países del mundo, ¿verdad?, esas actividades de labores domésticas que son importantes, ¿verdad? Y de aquí hablan, hoy está en boga el tema de la economía del cuidado, ¿verdad? Porque normalmente, pues, las personas muy jóvenes, los niños y las personas de edad avanzada requieren cuidados especiales y pues en algunos países se acostumbra a guarderías para los niños, ¿verdad? Y asilos para los ancianos, pero en muchos casos en nuestro medio son las mujeres quienes tienen que cuidar viejitos y niños, ¿verdad? A veces a la par y entonces ahí está esa cuestión de que le llaman economía del cuidado y que debería ser pues remunerada porque son actividades importantes para, no para la producción de bienes económicos, pero sí para la reproducción como de las personas, ¿verdad? Como seres humanos, sí necesitamos cuidado, ¿verdad? Los niños, ¿verdad? Pues tienen que ser atendidos, lo mismo que la población de edad avanzada. Entonces, claro, esto en la medida en que no se reconoce y no sea remunerada, pues ahí está, satisface necesidades. Y lo mismo podemos decir en el caso de la producción para autoconsumo. ¿A qué se refiere la producción para autoconsumo? Pues acá tiene que ver con, sobre todo en el campo, aunque a veces en la ciudad se ve, ¿verdad? Algunas personas acostumbran
a crear en casa especies menores como gallinas o, ¿verdad? O tener ahí su cría, ¿verdad? De cerdos o cualquier tipo de ganado y tener frutales o cosechar algunas frutas y cosas, ¿verdad? Verduras, hortalizas, pero eso es para consumo del hogar, no es para la venta. Entonces, claro, es una producción que satisface necesidad y no pasa por el mercado, ¿verdad? Sino que es para autoconsumo. Entonces, ahí tenemos, pues, eso satisface una necesidad y, pues, queda por razones prácticas, ¿verdad? No vamos a esperar que anden los de estadística y ciencias viendo si tiene frutales o tiene gallinas u otra clase de, ¿verdad? De especie de crianza para autoconsumo, ¿verdad? Y evaluar eso cómo es imposible. Y lo mismo podemos decir, aunque aquí todavía esto no se ve mucho, apenas empieza el trabajo voluntario, ¿verdad? Pues claro, su nombre lo indica, pues, ¿verdad? Trabajo voluntario y lo sumo que hacen las entidades que promueven el trabajo voluntario, pues viáticos, ¿verdad? Almuerzos y transporte, lo más, pero como ven, la verdadera actividad económica resulta subestimada por razones prácticas, legales, morales, por lo que sea, ¿verdad? Por las costumbres, pues el Producto Interno Bruto debería ser mayor, pero es imposible o impracticable, pues, medir estas actividades. Así, pues, en algunos países se llama sobre todo a las actividades informales, legales y trabajos domésticos no remunerados como economía subterránea, ¿verdad? Porque sí, porque no es visible en las cuentas, ¿verdad? Y ahí está, ¿verdad? Y como decíamos, el criterio económico puro es que satisface una necesidad y debería ser, por tanto, el Producto Interno Bruto mayor, pero es imposible o impracticable, pues, cuantificar o medir, pues, estas actividades. También tenemos, además, esto es por el lado de la producción, pero también por el lado del bienestar, tenemos pues que hay problemas, pues si leemos las cifras del Producto Interno Bruto tal como se presentan, porque aquí abordamos de nuevo la cara fea de la actividad económica, que es la contaminación y la degradación ambiental. Recordemos que la actividad económica genera residuos, desechos y todo esto deteriora la calidad de vida y el bienestar de la población. Enfermedades, ¿verdad? De diversa índole y todo esto significa costos para la sociedad. Hay que pagarle a los médicos, alguien tiene que cargar con los costos de la contaminación ambiental, tratamientos médicos especialmente, ¿verdad? Por los problemas que causa pues la polución del entorno ambiental, pues generado por la actividad económica. Recordemos que siempre va a haber contaminación, pero en estos tiempos ya vemos el tema del plástico, por ejemplo, ¿verdad? Como los océanos y los cuerpos de agua son en estos tiempos altamente contaminados, porque ya el plástico irrumpió, ya va a tener 60 años, ¿verdad?, de haber irrumpido y pues después de 6 décadas de producción de ese polímero, pues de esa variedad de plásticos está, pues, y esto es por mencionar solo un ejemplo. Entonces esto disminuye nuestra calidad de vida y por supuesto bienestar. Otro tema es los servicios del gobierno, ¿verdad? Ahí en el cuentas del Producto Interno Bruto aparece, ¿verdad? Veamos la página 67, aparece la rama, vamos a ver, aparecen Administración Pública y Defensa, planes de seguridad. Hoy la han reclasificado. Antes aparecía servicios gubernamentales porque en el año 2018 El Salvador modernizó el sistema de cuentas nacionales. Entonces aparecen actividades de atención humana, asistencia social. Entonces antes aparecía consolidado servicios gubernamentales. Ahora bien, ¿qué sucede con los servicios gubernamentales? Estos se valoran al costo. Sí, lo que se le pagó
a los empleados, ¿verdad? El monto total de salarios de los empleados públicos. Pero algunos servicios del gobierno y el correspondiente gasto no necesariamente reflejan un aumento en el bienestar. Es decir, el hecho de que el gobierno, que aumenten los gastos del gobierno, no significa que necesariamente habrá bienestar, especialmente si hay un alto nivel de corrupción. El hecho es que el gobierno cada año gasta más en seguridad pública y seguridad nacional, no significa un mayor nivel de bienestar para la ciudadanía. Esto es así en países donde la criminalidad y la violencia social no ha desbordado, ¿verdad? Porque es un mantenimiento del orden, ¿verdad? Seguridad pública, tener, ¿verdad?, un ejército para la seguridad nacional y una policía para la seguridad pública, no quiere decir que el bienestar aumente, sino que simplemente mantener a raya, ¿verdad?, esa delincuencia o esa violencia. Pero en este país, pues quizás ya es un bienestar, pues que haya más, sobre todo más seguridad pública, porque como ven, el crimen, pues, ¿verdad?, la violencia ha desbordado. Pero ahí está, ¿verdad? No necesariamente habrá un mayor nivel de bienestar, pero si le damos vuelta, pues, a esta cuestión, en cambio, el gasto gubernamental en educación y salud, sí, ¿verdad? Si hay más gasto y que cada dólar, pues, esté garantizado que se va a llegar a la gente que más lo necesita, pues bien, sí, ¿verdad? Indudablemente es una mejora en el bienestar. Entonces ahí está esta cuestión, ¿verdad? Que según el país, pues así se puede hacer un análisis correspondiente y decir, ¿verdad?, que va a haber más gasto público, habrá más bienestar, pero habría que analizar, ¿verdad? Porque, como decíamos, cada país tiene sus propias condiciones y lo que es válido para uno puede no serlo para otros. Y por último está el tema de la mejora en la calidad de los productos. Claro, pensemos en los teléfonos celulares, ¿verdad? Que estos tendrán acá, irrumpieron más o menos acá, así de lleno, a mediados de los 90, ¿verdad? Cada día va mejorando la capacidad de almacenamiento, las funciones, y pues antes eran teléfonos, y después mensajería, hoy son un montón de cosas, ¿verdad? Y además de teléfono, entonces claro, aumenta el bienestar y va disminuyendo el precio, más funciones, más capacidad, ¿verdad? Mejora de resolución, de todo eso, claro. Es un aumento en nuestro bienestar, debería, pero ¿cómo se mide esto? Claro, ahora, bien, pero hay que ver la otra cara de la moneda. En algunos casos, pues la calidad de algunos bienes y servicios puede mejorar. En El Salvador, por ejemplo, el transporte público se ha desmejorado, ¿verdad? Pues algunas rutas, pues sí, ¿verdad?, deberían ser clausuradas por los maltratos a los usuarios y, pues, ¿verdad? Y ahí están, que son subsidiados por el gobierno, ¿verdad? Precisamente este día sale una noticia, ¿verdad?, de que los señores representantes de transporte le piden un aumento al subsidio al gobierno y nunca mejoran el servicio, ¿verdad?, la calidad del transporte, y ahí está ese tema, ¿verdad? Entonces, claro, ¿qué tendríamos que hacer? Pues claro, agarrar los 26.057 del Producto Interno Bruto, sumarle, ¿verdad?, las actividades que no se pueden registrar. Hay expertos, ¿verdad?, en todo el mundo que hacen modelos, simulaciones, estimaciones, ¿verdad? Pero muy difícil se puede conocer con precisión, pero sí hay estudios interesantes, ¿verdad?, ingeniosos para ir, pues, aproximándose a estos temas, pero es bien difícil medirlos con precisión, ¿verdad? Lo cierto es que, ¿verdad?, tendríamos Producto Interno Bruto 26.057, más le tenemos que sumar las actividades que no se contabilizan de manera estimada, pero restarle los costos de la contaminación, restarle, ¿verdad?, la desmejora en la calidad del producto y sumarle las mejoras en la calidad, pero como ven, es virtualmente imposible, pues, hacer todo ese tipo de estimaciones. Entonces, como ven,
las cifras del Producto Interno Bruto aquí en todo el mundo pues se quedan cortas, pero es lo único que hay para comparar. El universo económico es más amplio, ¿verdad? Y de momento pues es el medio pues que en el marco de las Naciones Unidas, ¿verdad? Todo el sistema de la ONU pues utiliza para comparar, para registrar, para comparar y ejecutar también sus planteamientos a escala mundial. Entonces, eso es el tema en cuanto a las limitaciones del Producto Interno Bruto, en tanto medida de la actividad económica y del bienestar de la ciudadanía. Vamos a quedar con esta exposición hasta acá.